¿Recuerda lo que estuvimos hablando el miércoles pasado? O más o menos, o quiere que repasemos un poquito. ¿Sí? Estuvimos entrando en un tema muy importante para este tiempo, para nosotros, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando y viendo en este tiempo atrás, entendemos de parte de Dios que Dios nos está llamando muy fuertemente a gobernar. ¿Recuerda? Cuando vimos lo que aprendimos de a qué Dios o para qué Dios crea al hombre, ¿recuerda? Algunos lo tenían como por allá lejos, no sabíamos para qué existíamos, pero decíamos en esa enseñanza que Dios crea al hombre con un solo propósito y es habitar en él, ¿sí? Es ser el envase de Dios mismo, ¿recuerda? ¿Recuerda cuando lo veo? O sea que nosotros tenemos un porqué y un para qué, y es ser el envase de Dios. Dios habita en nosotros a través de todo lo que Él ha creado y ha hecho por nosotros para que nosotros podamos albergar la misma presencia de Dios. ¿Recuerda? O sea que con respeto debemos mirarnos y mirar al que está al lado porque es el envase de Dios, ¿sí? Después de eso pasamos a un proceso muy importante que tiene que pasar la persona que alberga a Dios, ¿sí? Porque ¿para qué estamos en la tierra? Para albergar a Dios y para gobernar, ¿sí? Dios crea una imitación de su reino en los cielos. ¿Cuál es la oración de Jesús? Y les enseña a orar a sus discípulos y le dice, ¿recuerdan la oración de Jesús? Cuando oren van a tener que orar así. ¿Cómo es? A ver, ¿sabe el Padre Nuestro o no? ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Bien, lo sabe, bien. Venga a nosotros tu reino. Eso fue cumplido cuando Jesús irrumpe en la tierra. Él instala el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Ya está instalado. Ahora, Dios elige a su iglesia para gobernar como si Él fuera. Tarea difícil nos ha encomendado. Pero para eso, para llegar a gobernar en la tierra y que la tierra sienta la misma presencia de Dios a través de los hijos de Dios, el Hijo de Dios tiene que pasar por un proceso. ¿Sí? Diga, un proceso. Es un proceso bastante complicado en el que Dios nos mete para que podamos llegar a la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? Y veíamos un ejemplo muy claro en la palabra de Dios que es la vida de David, ¿recuerda? Y lo íbamos a figurar en 4 ciudades en las que David vivió. La primera ciudad fue, bien, la ciudad de Belén, la ciudad natal de David, en donde David nació, ¿sí? Esa es la ciudad natal de David. La ciudad natal de David tenía una particularidad muy especial que es formar el carácter de David. ¿Recuerda? Y si no lo recuerda, va a ir al audio, a la predicación, a la enseñanza y va a escuchar para que usted entienda en qué etapa está. Ahí David, no lo vamos a molestar a hacer otra vez, pobre, tiene que gobernar en Belén, decía, no, mentira. No es así Belén. Belén forma el carácter, es así. ¿Sí? O sea que en Belén Dios forma su carácter, ¿sí? El carácter de David es formado en Belén, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de ese carácter que empezaba a formar David? La primera era la obediencia. Después, la fidelidad. Después, falta una. Empieza con H. Después sigue con U. La humildad de David, ¿sí? En esa pequeña ciudad, Dios forma esas 3 características en David, muy importantes, que lo van a seguir hasta
hasta la muerte. ¿Sí? Características que tenía el carácter y cómo Dios fue formando a David a través de sus quehaceres cotidianos. Decíamos que Dios no te ve solo cuando estás acá, sino que Él donde primero te ve es ¿dónde? En donde estás en tus quehaceres cotidianos, cuidando ovejas. Dice que ahí Dios lo vio y lo llamó de entre las majadas a David y lo vio desde sus características humanas, personales y en su vida cotidiana, ¿sí? Lo primero que ve Dios en David es cómo te comportás en tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu forma? ¿Sí? Es muy importante que entendamos esto porque es parte del proceso de David. ¿Estamos bien? Si quiere volver a reforzarlo, por favor, para que usted entienda en qué etapa está, vaya y escuche otra vez. La segunda ciudad en donde Dios trata con David es, lo dije, Adulam. ¿Sí? En Adulam había una cueva. ¿Sí? Claro, la cueva de Adulam. O sea, que veo cómo sabe, sí sabe. Ahora, hay muchas características en este lugar y de cómo Dios trata de bien este lugar. ¿Sí? Las circunstancias por las que tiene que pasar David son circunstancias permitidas por Dios. Ay, pobre David. La circunstancia que vos y yo pasamos cuando estamos en un proceso de Dios, son permitidas por Dios. Dígame, si no diga ay. Las dos cosas. Ahora, esta particularidad de Dios con David tenía un porqué, y es porque él tenía que cumplir el propósito de Dios en él. ¿Que cuál era? ¿Para qué lo ungieron? Para que fuera rey, para llegar a gobernar. Pero David no empieza a gobernar a los 14, 15 años cuando es ungido. ¿O sí? No. Tiene que pasar por un proceso de preparación para poder llegar a gobernar. ¡Wow! Mucho, porque era el pueblo de Dios. Y a la iglesia Dios le ha encomendado la tierra. O sea, que estamos en un paralelo con David muy, muy importante. Porque si no entendemos el trato de Dios o el espejo que somos de David en el trato de Dios, no entenderemos para qué Dios nos ha llamado. Según Efesios, ¿recuerda que lo leímos? Hemos sido llamados para gobernar, para ser espejo de Dios, para ser Dios mismo en la tierra. A muchos se nos hace como muy lejano, pero es la ambición de Dios con nosotros. ¿Sí? Es lo que Dios quiere con nosotros y lo que Dios ha preparado para nosotros. Si no lo entendemos, pasará de nosotros, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Lo primero que decíamos el miércoles pasado, que tenemos que aprender a gobernar, ¿qué es? Nuestra propia vida. Gobernar todo lo que llevamos a cabo. Hablamos de la comida, hablamos de la administración del cuerpo, hablamos de la administración de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. ¿Recuerdan? Gobernarnos a nosotros, y le dicen una palabra fuerte, Pablo a Timoteo, que para llegar a gobernar las cosas y la iglesia, era un requisito del obispado, gobernar su casa. Y en esta noche diga, yo soy una casa. Para poder administrar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a administrar nuestra propia vida. Es imposible gobernar y administrar cosas de Dios
si no podemos administrar lo que Dios primero nos dio a nosotros, que es nuestro propio ser? ¿De qué consistía el ser? Cuerpo, alma y espíritu. Si no aprendemos a gobernar eso primero, déjame decirte que Dios te va a ungir, pero no te va a dejar gobernar o llegar a administrar su iglesia si no te gobernas a vos primero. Y diga, voy a tener que pasar por un proceso. ¿Amén? ¿Cuántos quieren? O sea, ninguno quiere, pero es necesario. Pablo decía, es necesario. Diga, es necesario. Es necesario. ¿Amén? Le invito a que abra su Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículos 1 y 2 vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bien. Acá empieza David después de un proceso. Recuerda la historia de David. Después de que David mata a Goliat, empieza a ser visible, ¿sí? Hasta ese momento no lo conocían el padre. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Hasta el momento después, antes de Goliat, David era una cosa. Los años de silencio, ¿recuerdan los años de silencio? Después de que David mata a Goliat, salta la fama, ¿sí? A la visibilidad. Y la vida de David cambia por completo, porque empieza a ser visible, ¿sí? Empieza a ser visible, primero por el rey, por todo el pueblo de Israel, por todos los filisteos, no era poca cosa. Y aún él mismo se da cuenta de que él puede llegar a ser visible, porque hasta el momento anterior de Goliat ni siquiera él se reconocía. A David lo ungen y sigue haciendo lo que estaba haciendo, cuidando ovejas. Después de que David salta a la fama, la vida de David cambia por completo. Dice que, usted va a leer la historia, si es que le gusta leer la historia, es una historia real, que después de la batalla con los filisteos, después de un proceso con el rey, él es jefe de una parte del ejército del rey, ¿sí? Y dice que Dios estaba con él. En todas las batallas a las que David iba, tenía victoria. Entonces la gente empieza a ver que David era una persona importante entre los israelitas, entre todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces dice que al David ganar fama, empieza a tener admiradores. ¿Cuántos tienen admiradores en redes sociales? Allá tenemos uno. Empieza a tener fama. Y dice que las personas, la gente a su alrededor decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Porque era tal la visibilidad de cómo Dios estaba con él que empezó a ganar fama. Y era notorio lo que había de Dios en David, ¿sí? Era notorio. Y la gente lo veía, pero también lo escuchó el rey. Lo escuchó el rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que en su corazón se encendió de ira, se llenó de celos. Que un líder tan importante como un rey Saúl tenga tanta inseguridad de un muchacho.
Oh, es peligroso. Porque dice que al instante el rey Saúl se llena de ira, de celos y quiere matarlo. Chao, David. Y David dice que tiene miedo. ¿O no? Sí, mucho miedo. Estaba en el auge de su vida, en la cima de la montaña David. Estaba recién casado, le habían dado la hija del rey. Estaba siendo visto por todo el pueblo. Le temían los adversarios. Estaba en la cima. Imagínate, yo pienso que David debe haber pensado, ya estoy para coronarme. Ya tengo que pasar al trono. ¿O no? No. Según Dios, a David le faltaba. Según Dios, David tenía que empezar y transcurrir el proceso para lo que él lo había llamado. Y dice que fue tal la fama de David que Saúl lo empieza a perseguir. Empieza a hacer emboscada primero para que lo mataran en la guerra. Wow, cosa que después se le pegaba a David. Bueno, no, otro tema. Pero cuando Saúl arma un montón de cosas para matar a David, ve que no podía. ¿Sí? Ve que no podía. Y tenía en su pensamiento permanentemente matarlo. ¿Sí? Ese muchacho que lo libraba del tormento de los demonios que le eran permitidos llegar a él, a ese mismo muchacho él quería matar. Ahora, estos procesos que tenía que pasar David eran permitidos por Dios. Humanamente nosotros vemos que David ya estaba para ser rey, ¿o no? Ya está, mató a un gigante, ya ha matado 10.000, ya tiene fama para poder llegar a ser, y está ungido además. Dios ya lo ungió, pero Dios dice, todavía no. Dice que llega un momento en el cual Saúl quiere perseguirlo. Usted va a después leer la historia de Jonathan, de David, cuando hacen el pacto de cuidar entre sus familias. Dice que David se escapa. Y dice que llega a Adulam, al capítulo 22 que hemos leído usted y yo. Ahora, en esta ciudad, Dios tiene algo muy importante que hacer en David. ¿Sí? Tiene algo muy importante que hacer en David. Primero, seguir formando su carácter. Seguir probando su fidelidad. Lo que venían trabajando en él en Belén, lo seguía y lo perseguía. Seguir probando su humildad. Pero además de todo eso, seguir probando su confianza en Dios. Porque es ahí, en esos momentos en donde estamos fuera de lo cómodo, en donde realmente se prueba nuestra confianza en Dios. Hay salmos que escribe David que demuestran su confianza en Dios. ¿Usted sabe cuáles fueron los salmos que David escribe ahí? Lo vamos a leer, ¿quiere que lo leamos? En esas circunstancias en donde David se ve apremiado, David venía de tener una fama impresionante, de tener una familia nueva, estaba recién casado, tenía lo mejor, estaba en el palacio del rey, era de la confianza del rey. Pero Dios permite que circunstancias lo lleven a una cueva para probar su confianza en Dios. Mire lo que dice el Salmo 142. Vemos cómo estaba el corazón de David en ese Salmo. 142. Vemos cómo estaba el corazón de David en ese Salmo. 142. ¿Lo tiene? Del 1 en adelante. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.
Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, pero tú me serás propicio. ¡Wow! ¿Qué escribe David ahí? Su plena confianza en Dios. Ojo, que David no le esconde su aflicción a Dios. Dios tampoco espera que él sea perfecto en una situación así. Es más, Dios no espera que seamos perfectos. Él quiere perfeccionarnos, que es diferente. Pero en este salmo David dice, tú eres mi única esperanza. Estoy solito acá. No tengo a dónde ir. Pero ¿sabe qué significa Adulam? Significa, es una palabra hebrea, significa lugar de refugio o de reposo. Medio incómodo, ¿no? Pero significa lugar de refugio y de reposo, lugar cerrado. No había un lugar más seguro para David en ese momento que esa cueva. Porque si iba a la casa de sus padres, porque si iba al templo, que no había, pero había un lugar de adoración, porque si iba donde él, a la casa de su amigo, si iba a su lugar en el palacio del rey, si iba a los lugares al que él estaba acostumbrado, ¿a dónde escapamos cuando estamos en circunstancias que nos apremian? Nosotros vemos a Adulán como, wow, una cueva. ¡Qué asco! ¡Qué feo! ¡Qué lugar horrible! Pero Dios ahí preparó un refugio para su corazón. Un lugar cerrado. Un lugar en donde nada podía pasar ahí. Un lugar en donde Él estaba seguro. ¡Wow! ¿Una cueva? Sí. A veces los lugares a donde Dios nos va a llevar son incómodos, muy incómodos. No tendremos comodidades, no tendremos lujos, no estaremos acostumbrados, estaremos incómodos, estaremos en circunstancias que vemos para atrás y no volvemos. Estaremos como que esta no es mi casa. Pero Dios dice, ese lugar en donde yo te permito estar es el lugar más seguro en donde podrías estar. Señor, pero no tengo nada acá. Señor, no tengo. Y dice que el primer regalo de Dios con David fue que a él vinieron sus padres. Lo que ni siquiera lo reconocían primero. Vinieron sus hermanos. Los que primero le decían, andate a la casa que estamos en la guerra. Y dice que Dios proveyó para él 400 hombres. Wow. Pero no eran de los mejores. Diga, no eran los que yo esperaba, Señor. No eran los soldados que yo esperaba que vinieran a ayudarme. No eran lo que yo esperaba, Dios. No era el socorro que yo esperaba. Ahora también tengo que cuidar a mis padres. Ahora también tengo que cuidar a mis hermanos. Pero si yo me escapé solo para cuidarme solo.
Lo lee después. Dice que después de eso David busca un lugar seguro para su padre. Tiene que salir de Adulam para buscar un lugar seguro para su familia. Y sí, Dios te va a incomodar para tratar tu carácter, para ver quién sos. Amén. Ese lugar tan incómodo para vos y para mí, es el lugar más seguro. Es mi refugio. Es lo que Dios permitió para cuidarme. Porque yo veo a Adulam como una cueva indeseada, o la veía así, como un lugar no elegido, pero es donde Dios lo lleva para que él esté seguro, para tratar primero con él, con su corazón, con su confianza. Y sale la esperanza de su boca: tú eres mi única esperanza. Solamente en vos estoy seguro. Aunque no tengo a nadie a mi alrededor, mi confianza está puesta en vos. Wow. ¿Te tienen que llevar a Adulam para entender? Diga, ¿voy a tener que ir a Adulam? Es inevitable. Decí, es inevitable. Porque en ese lugar incómodo es donde Dios me va a tratar. Salmo 57. Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Seal Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué es lo que había a su alrededor? Dice que la gente que estaba a su alrededor, esos que vinieron a él, hablaban todo el tiempo mal. ¿O no? Tengo deudas, estoy enfermo, me dejó mi familia. ¿O no? Y no tengo esto y no tengo lo otro y me falta esto. Y me falta lo otro. Dice que alrededor de él, ¿quiénes vinieron? Los endeudados, los desvalidos, los enlutados. ¡Qué ejército! Y David lo declara ahí: estoy entre... Señor, estoy en una cueva entre leones, entre gente que declara todo el día lo malo. ¿Le ha pasado? ¿Ha estado en Adulam? ¿Ha estado ahí? Pero ¿para qué estás entre ellos? Dice Dios. No estás entendiendo para qué te puse entre ellos. Dice que a Jesús se le acercaban los mejores. No. A Jesús se le acercaban los ladrones, los asesinos, los cobradores de impuestos. ¡Wow! Las prostitutas, los y las adúlteras. Jesús podría haber dicho lo mismo, ¿no? Estoy entre leones. Pero Jesús tenía en claro quién era. A diferencia de David, que Dios le estaba mostrando quién era. Le estaba mostrando quién tenía que ser entre ellos.
Ahora, cuando vos y yo estamos entre ese tipo de situaciones, ¿cuál es nuestra reacción? No te juntes conmigo a ver si me a ver si me contagié y empiezo se me quedan los vueltos. ¿Cuál es tu reacción? Porque según David estaba entre leones. La diferencia con David es que Dios lo había puesto ahí para formar su carácter, para formar y terminar de formar lo que él era en Dios. Pero para demostrarles a ellos también que ellos también podían. Cuando estás en Adulán, ¿cuál es tu carácter con la gente que vos crees que no tiene cosas buenas? Que vos pensás, no, si va a la iglesia, se caen las ventanas, agarremos las paredes. ¿Cómo te comportas? ¿Sos un Jesús? ¿O estás con el ojo puesto en la paja ajena? Porque Dios también está mirando eso. Dios quiere formar tu carácter para sacar lo mejor del otro. Dios quiere formar tu carácter para que del otro saques lo mejor. ¡Wow! Tarea difícil. Porque dice que estaba todo el día despotricándolo. Ahora, Dios trata primero con David porque es su corazón el que tiene que tratar a Dios. Porque él era el líder, porque él es quien se hizo jefe de ellos. Vos fíjate, si David no hubiera tenido un corazón tratado por Dios, David tenía la posibilidad de crear una rebelión. Tenía la mayor posibilidad de hacer aguerridos, asesinos y crear la mayor rebelión contra el reinado de Saúl. Pero Dios estaba probando eso. ¿Cuál es tu carácter de líder, David? ¿Te vas a levantar para crear la rebelión contra el que vos crees que es tu enemigo? ¿O te vas a formar para ser un líder y sacar lo mejor de los que están a tu alrededor? Tenía las dos posibilidades, ¿o no? Y Dios estaba viendo eso. David, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una pandilla? ¿Vas a hacer una banda de desastres? ¿Vas a hacer que estos hombres te sigan para levantarte en rebelión? ¿O vas a ser un líder de acuerdo al corazón de Dios? ¿Vas a ser el líder que saque lo mejor de ellos? ¿O vas a ser el líder que los haga ser rebeldes? Diga, Dios trata con mi corazón de líder, pero me trata en un refugio. Vos y yo estamos llamados para ser David. Y a vos y a mí es inevitable y es necesario, según Pablo, que te vean, ¿o no? ¿No decía eso 1 Timoteo 3:7? A David lo estaban viendo. Los que estaban y se acercaron a él estaban viendo y esperando a ver cuál era su reacción, ¿o no? David, ¿qué hacemos? En una oportunidad David dice, tengo sed. ¿Recuerdan? Pero el pozo, ¿en dónde estaba? El pozo donde podían sacar agua para David. En el medio del campamento de los filisteos. Ahí estaba el único pozo del cual podían tomar agua. Y a David lo seguían los filisteos. ¿A quién había matado? Goliat, le tenía odio. Es más, anteriormente dice que él se tiene que hacer pasar por loco para que no lo reconozcan. Dice que dejaba babear su barba
para que el rey de Gat no lo reconociera. ¡Wow! Fue muy astuto David. Y dice que tiene sed, y los que lo escucharon, sus valientes, se jugaron la vida para ir a traerles agua. Mirá si no lo podían seguir, y todo lo que él les pidiera, ellos iban a hacer. Porque es necesario, según Pablo, que te vean bien, que te vean entero, que te vean como un líder. Pero Dios te forma ese corazón de líder no en Jerusalén, no en la cima de la montaña, no en lo mejor de tu vida. ¿A dónde te forma? Es en Adulam. Ahora, ¿qué ejército podíamos sacar de eso? ¿Conoce gente sin ganas? ¿Ha conocido? Que les cuesta hasta respirar. Les cuesta levantarse, ¿o no? Le piden permiso a un pie para moverle otro. Gente que ya estaba entregada. ¿Quiere ver en lo que los convirtió David? ¿Quiere leerlo? Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 12:8. ¿Qué dice? También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonatán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Magbai undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él y Siclad, se pasaron a él de los de Manases, Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manases. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué creó David con esa banda de ganados? El mejor ejército de Israel. Pero todo depende de tu carácter de líder. Y Dios te ha llamado para gobernar. Ahora, si tu carácter no está siendo moldeado, déjame decirte
que Dios no está permitiendo que hagamos un desastre. Porque Dios lo que está tratando es nuestro carácter para levantar el ejército del último tiempo. ¿Usted cree que eso es poca cosa? Pero Dios va a ver tu carácter en Adulam. Dios va a ver primero qué haces con los 400. Dios va a ver primero qué haces con tu casa. Primero Dios va a ver qué haces con tu vida. ¿Qué haces con los que te rodean? ¿Cuál es tu carácter con ellos? ¿Te alejas de ellos? No, porque yo soy el ungido. O te compadeces de ellos y haces de ellos lo mejor que pueden hacer. Según la Biblia, David tuvo el mejor ejército de Israel, pero dependió de su trato de Dios, el trato de Dios con él, el trato de él y el corazón de David. Porque vos pensás que Dios va a poner gente en tu mano si todavía no ha tratado con vos. Dice que se le arrimaban y venían hacia él porque él ya estaba trabajado, porque él ya tenía un carácter de líder, porque él iba al frente de batalla con ellos. Porque él tenía el carácter que necesitaba tener el rey que sería el mejor rey de Israel. Pero primero Adulam te dice, trata tu corazón acá. Te he traído con un tiempo de proceso, de cuidado, para que trabajes en vos, para que trabajes en tu familia, para que trabajes en los que están alrededor tuyo. Si no haces bien eso, no vas a pasar Hebrón. Si no haces bien tu tarea en Adulam, Hebrón nunca llega. Porque Hebrón llega cuando vos ya fuiste formado por Dios. Hebrón llega cuando vos formaste a los demás en Dios. Hebrón llega cuando te hiciste un ejército de valientes. ¿Cuántos tienen familia? ¿Vos pensás que Dios ve a tu familia o primero te ve a vos? ¿A quién pensás que Dios trata primero? Y hasta que no te saque así, no te saca de Adulam. Porque el ejército que te sigue depende de cuál es tu carácter. Los que te están viendo, lo que te están observando. Señor, yo sé que este tiempo es incómodo, es muy incómodo, es una cueva, no estoy bien acá, pero sé que es mi refugio. Sé que es a donde vos me hablas, sé que es a donde vos me querés tratar. Y si que me trajiste hasta acá es para tratar conmigo. Y cuando empieces a tratar conmigo y empiece a sacar lo mejor de mí, entonces se me arrimará mi familia. Porque sabré qué hacer con ellos. Y se me arrimará la gente. Los mejores, no. Pero sí. Los mejores a mi vista, a lo mejor no. Pero sí los mejores que Dios tiene para mí. Ahora, ¿en dónde están puestos mis ojos? ¿En los errores de los demás? Porque Dios te está viendo como ves vos. ¿O tu vista está en este puede ser el mejor inventor del siglo XXI? Allá está, Danilo. Esta puede ser la mejor neuróloga del siglo XXI. Allá está. Este puede ser el mejor evangelista del siglo XXI. Ahí está. Esta puede ser la mejor danzarina del siglo XXI. Pero no mires lo que ven tus ojos.
porque vemos de acuerdo a nuestras falencias, pero Dios está tratando con nosotros como líderes. Porque primero tenemos que tratar en nosotros. Y Dios te va a llevar a Adulam. Y Dios te va a incomodar. Y Dios te va a decir, aunque sea tu peor lugar, es mi lugar de refugio. ¿Vos pensabas que te iba a llamar a tu habitación cómodo, acostadito? Pantalla 3D, ahí. No, mami. No, papito. Tenés que ir a Adulam. Y ahí vas a conocer la miseria humana. Tu miseria primero. Tu miseria humana. Después vas a conocer la miseria de tu familia. ¿Sí? Porque primero, no le conozco. No sé ni qué. ¿Este era hijo mío? Isaí, me imagino a Isaí. ¿Teníamos más hijos? Pero dice que después su familia va ante él. Y David conoce la miseria de su familia, pero no los echa. Dice que busca un lugar seguro para ellos, porque estando con él, no era seguro. Diga, a veces conmigo no es seguro. Por eso Dios quiere tratarme. ¿Cuántos se han sentido así? A veces conmigo no es seguro, pero Dios te quiere tratar para que vos seas el líder de los mejores. Los 400 que se le acercan a David no eran los mejores. A su vista, dice que eran, según David, era boca de leones, se quejaban todo el día, de sus corazones brotaba amargura, de sus corazones era lo peor de la miseria humana. David mismo lo declara, Salmo 57, pero dice que Dios trata con él y trata con los que llegan a él. Dios te va y te ha elegido para tratar con gente difícil. ¡Wow! Lo importante no es la gente, es tu corazón. Lo importante no es lo que hacen los demás, es que haces vos, ¿o no? Dice que los entrenó de tal manera que sacó los mejores de los mejores de los mejores. El ejército de David, si usted lee la historia, además de la Biblia, fue el ejército más temido de la tierra. Cuando avanzaba el ejército de David, a veces ni tenía que pelear. Esos, los endeudados, los enlutados, los menospreciados, la escoria de la sociedad, sí, porque no es lo que vos ves. No es lo que vos ves, es lo que Dios ve. Y si Dios ve que ellos son los mejores, yo como líder tengo que ver que ellos son los mejores. Imposible que un líder saque los mejores si no ve lo mejor del otro. ¿Cómo te potencio si no veo? ¿Qué saco de vos si no estoy viendo lo que tenés? Ustedes como papás saben lo que tienen o no. Ahora, ¿qué es lo que ven siempre, permanentemente? ¿Qué es lo que están viendo? ¡Ay! Que se portan mal, que son desobedientes, que no tienen esto, que hacen lo otro, que se levantan en la noche, que no me hacen caso, que me hacen rabiar, que me hacen renegar. Pero Dios ha visto que en tus hijos ha puesto lo mejor que podía poner en tus manos. Ahora, si no empezás a ver como líder, y déjame decirte que pasará de vos. Y Dios tendrá que correrte para levantar. Pero Dios te quiere usar. No veas lo peor en el otro. No veas lo peor en tus hijos.
No veas lo peor en tu familia. No veas lo peor en la gente. Si David se hubiera quedado así, se queda en Adulam. ¿O no? Muere en Adulam. ¿O no? Pero David vio la oportunidad en ellos. En vos tengo la oportunidad de salvarme, porque yo solo no puedo. El otro salmo que escribió David en Adulam es el Salmo 34. ¿Quiere que lo leamos? Salmo 34. Tarde o temprano, absolutamente todos estamos destinados a pasar un tiempo en Adulam para trabajar nuestro corazón de líder, de padres, de líderes de la iglesia. ¿Lo tiene? Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. A ver, en todo tiempo. ¿En dónde estaba? Ay, Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora, ese líder, ¿qué decía? ¿Qué les decía en la cueva? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos y espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¡Wow! ¡Qué líder! ¡Qué rey que estaba forjando Dios! Primero les enseña, primero él, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Pero no se queda en eso, le dice, vengan conmigo a exaltar a Dios. Estaban en las mismas que él, pero les enseña a adorar, les enseña a relacionarse con Dios, les enseña el Dios que tienen, les enseña quiénes son, les enseña a levantarse, les enseña qué hacer, qué no hacer. El manual, que es el Salmo 34, es lo que él les enseñaba a sus valientes todos los días. ¿Cuál es tu manual? ¿Con qué manual te manejas vos? ¿Con cuál manual nos manejamos? ¿Cuáles son tus palabras cuando Adulam está muy incómodo? Los bienes que te prometió Jehová te los dará. ¡Wow! Estamos en una cueva, David. ¿Vos decís? Sí. Qué confianza que tenía en Dios. Estamos medio incómodos acá. ¿Vos decís que Dios nos va a restaurar todos los bienes que hemos perdido? ¿No lo decía? Jehová le da lo mejor a los que en Él confían.
Estamos apretados, estamos a fin de mes, estamos incómodos, no llegamos y te están viendo tus hijos. ¿Cuáles son tus palabras? No, hijo, no pida que no llegamos. No, hijo, ahora no vamos a comer eso. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es tu manual de vida? David les enseñaba a confiar en Dios. Aunque estamos en una cueva, Jehová nos restituirá todos los bienes y la comodidad que podríamos y deseamos tener. Porque hemos sido llamados a ser el mejor ejército. Pero si vos te quedás mirando a Adulán, te morís en Adulán. Pero si tu mirada y tu confianza está en Dios, pasarás Hebrón, pasarás a Jerusalén. Yo creo que todos tenemos un Adulam, pero acá tenemos un ejemplo de cómo David salió de ahí. No salió igual, no salió siendo el mismo, no salió siendo el David que entró. Entró solito y salió siendo el líder del ejército más grande y poderoso que tuvo Israel. Pero depende de su actitud, su confianza y su perseverancia, su humildad y su fidelidad al Dios que lo había llamado. Como entraste a Hebrón, si confías en Dios, seguramente que saldrás fortalecido, provisto de lo mejor de lo mejor. Pero depende de tu actitud en Hebrón. Depende de tu confianza en Hebrón. En Adulam, perdón. Depende de cuál es tu visión en Adulam. ¿Qué estás forjando en Adulam? La pregunta en esta noche es, ¿te quedás en Adulam? Por el momento estamos seguros. Por el momento es mi refugio. Por el momento es el lugar de mi trato con Dios. Por el momento es el lugar en donde estoy aprendiendo a adorar y estoy enseñando a adorar. Por el momento estoy levantando un ejército. Por el momento, vamos. Pero Dios quiere otra cosa. Dios quiere sacarte de Adulam para llevarte a Hebrón. Y en Hebrón seguirá tratando con vos. Porque el trato de Dios no te va a soltar hasta que aprendas a gobernar en Jerusalén. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Adulam? Gracias, Dios. Porque aunque sea incómodo, aunque me falten cosas, aunque no tenga lo que espero, aunque esté rodeado de leones, tú de acá sacas lo mejor. Tú de esta cueva sacas lo mejor de lo mejor. Primero de mí. Me llevas a un lugar de un proceso en donde yo acepto ser procesado por ti. Acepto a ser visto por los demás. Acepto a levantar un ejército de don nadies para ser el mejor de Jerusalén y de Israel. Ay, pero depende de tu actitud. Si tu actitud en Adulam no cambia, seguirás en Adulam. Dios no te promueve a Hebrón si en Adulam no sos lo mejor que podría ser. Dios no te promueve de Belén si en Belén no sos lo mejor que podés ser. No sé en qué estación estamos, no sé en qué estación estás. Si estás en Belén, Dios espera tu fidelidad en tu vida cotidiana para con Él, tu obediencia y tu humildad, tu carácter, tus pensamientos, vos mismo. Si salís bien de Belén, Dios te lleva a Adulam. Si salís bien de Adulam, Dios te promueve a Hebrón. Ya no depende en Adulam solo yo. Es prioridad tratar con Dios.
Es prioridad que Dios trate conmigo en Adulam, ya no solo para gobernarme a mí, sino para aprender a gobernar a gente que me sigue, a gente que me ve, a gente que no es lo mejor de lo mejor, pero es lo que Dios me proveyó para sacar de ellos lo mejor. Enseñarles a hacer lo mejor de lo mejor. ¿Amén? ¿Cuántos toman esta responsabilidad en esta noche? No veas como ves. Mira como Jesús. Jesús se hizo un ejército con gente como vos y yo. ¿Quién sos vos para mirar en menos? Amén. Dígale, Señor, en esta noche, gracias por tratar primero conmigo.